Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con toda la familia de La Roca a través de este medio. El día de hoy vamos a arrancar una nueva serie. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC, y ahí vas a encontrar las notas y la nueva serie que hemos titulado Vulnerables. Y yo quiero que veas la razón por la cual tiene este título es porque una de las cosas que nosotros tenemos que vivir conscientes es vivir conscientes de que podemos nosotros ser vulnerables a cosas negativas, a cosas terribles, cuando no estamos bien preparados. Y una de las cosas que dice Mateo capítulo 7, si puedes ir conmigo, Mateo capítulo 7 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Nota, aquí nos da el panorama positivo de lo que ocurre cuando una casa está bien cimentada. Pero luego Jesús, porque una de las cosas acerca de Dios es de que Dios nunca te cuenta nomás la mitad de la historia, te cuenta toda la historia. El resto de la historia que nos cuenta Jesús es: pero todo el que oye mis palabras, el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Para tantito. Una de las cosas que está aclarando aquí es de que hay personas que podemos escuchar a Jesús. Hay personas que podemos escuchar a Dios. El problema no está en lo que escuchas. El problema está en lo que llevas a la práctica. ¿Qué de lo que tú escuchas de parte de Dios es lo que estás llevando a la práctica en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, con tus hijos? En otras palabras, en el mundo Cristo creyente, muchas personas podemos escuchar. El problema está en que pocas personas son las que realmente lo llevan a la práctica. Y él continúa diciendo, es como una persona necia que edificó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Qué importante entender que es la razón por la cual Jesús empieza hablándonos acerca de lo que tenemos que hacer, es porque nos está contando lo que ocurre cuando hacemos las cosas bien, pero también lo vulnerable que podemos ser a las cosas que van a venir. ¿Cuántos de ustedes saben que, quieras o no, las tormentas vienen? Nosotros vivimos aquí en el sur de la Florida y una de las cosas que es o sea, que podemos tener la seguridad es que siempre van a haber tormentas en la Florida. Siempre hay, año con año, siempre hay o amenaza de huracán o huracanes, pero de seguro siempre hay tormentas. Igual en la vida, igual en nuestras familias. Por más buena onda que tú seas, por más bien intencionada y bien intencionado que tú y yo seamos, siempre vamos a no poder detener que sucedan cosas que ocurren en todas las familias, entre todos nosotros. No es una cuestión de santidad, no es una cuestión de perfección, no es una cuestión de ignorancia. Entonces, lo que tú y yo tenemos que entender es de que lo más importante no es que si van a o no venir las tormentas, es cómo te encuentras. ¿Te encuentras sobre un cimiento correcto o te encuentras sobre un cimiento que es movible, que es algo que conlleva al fracaso? Entonces, por eso le hemos puesto a esta serie este título, porque cuando tú no tomas las medidas, eres vulnerable a las cosas que ocurren. Pero cuando tú tienes las medidas tomadas, cuando sabes, por ejemplo, la primera casa que compramos acá en la Florida, pues tenía las ventanas contra huracanes, las puertas contra huracanes, toda la casa está cimentada, pero hay algo especial aún que tienen las casas acá en la Florida, especialmente las que están cerca de áreas del agua. Es que les ponen unos pilares de concreto que aunque tiene la fundación de cemento, como todas las casas allá en California, en la Baja, en cualquier parte del mundo, hay algo adicional acá. Acá, por causa de que puede entrar agua por debajo de la casa, lo que hacen es que cimentan. La casa en la que nosotros estamos tiene decenas de pilares de concreto que están al fondo de la cimentación. O sea, ponen los primeros pilares y luego la cimentación y luego la casa encima de ello, para asegurar que no importa qué tamaño de tormenta llegue, la casa no esté vulnerable a la tormenta, sino que pueda permanecer después de la tormenta. Es lo mismo contigo y conmigo.
Lo que tú y yo tenemos debajo es lo que va a determinar cómo nos mantenemos cuando ocurran las cosas. Y me temo decir que hay muchas familias que son vulnerables. Hay muchas familias que la manera que están estructuradas están como si fueran construidas sobre la arena. Están totalmente susceptibles a la ruina, totalmente susceptibles al quebranto. ¿Por causa de qué? Porque no han sido intencionales en establecer esos pilares que necesitamos para que nuestros matrimonios, para que nuestras familias, para que el futuro de nuestras familias pueda permanecer a pesar de la tormenta. Y hay diferentes tipos de tormentas que se viven. Se viven tormentas matrimoniales, familiares, con los hijos, económicos, de la salud. Entonces, en cada área donde tú y yo podemos tener una susceptibilidad de que algo ocurra, es algo que tú y yo tenemos que afianzar. Es algo que tú y yo tenemos que fundamentar sobre la roca. Y es por eso que quiero tomar las próximas semanas para hablar acerca de esto, porque si hay algo que Dios quiere hacer, Él quiere establecer pilares. Y la palabra es algo que nos habla de los pilares que Dios quiere que tú y yo tengamos. ¿Y cuál es el primer pilar? ¿Qué hace de una familia, qué hace de tu familia una familia vulnerable? Bueno, lo primero y por encima de todas las cosas es este principio: la falta de temor de Dios. La falta de temor de Dios. Temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Temor de Dios significa ser respetuosos de Dios. De hecho, temor de Dios tiene que ver con reverencia a Dios, tiene que ver con honor a Dios, tiene que ver con obediencia, tiene que ver con conciencia de su presencia. Tener el temor de Dios en nosotros significa que tú y yo la pensamos dos veces antes de hacer cualquier bobería, porque tenemos ese respeto a quien Dios es en nuestras vidas, en nuestras casas y en nuestras familias. Me temo que en muchos hogares y en muchas familias lo dan por hecho. Lo dan por hecho porque llevan años en la iglesia, lo dan por hecho porque llevan años de conocer de Dios. Pero mi pregunta para ti es, ¿realmente en tu vida, en tu casa y en tu familia se practica el temor de Dios? ¿Es algo que eres intencional en hablar con tus hijos? ¿Es algo que eres intencional en modelarle a tus hijos? ¿Cómo vivimos el temor de Dios? ¿Qué pasa cuando el temor de Dios está ausente? Bueno, pasa lo que pasó con la familia de Elí. Elí era un sacerdote, era de hecho el sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes. Sin embargo, perdieron algo que era fundamental, perdieron el temor de Dios. Y cuando el temor de Dios no está no solamente dado por como si fuera algo que se da por hecho, sino que es algo que hay una intencionalidad con ello, lo que hacemos es que vivimos nuestras vidas diferentes. En 1 Samuel 2:12 dice la escritura: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. No le tenían respeto al Señor. ¿Será posible que algunas veces nosotros podemos ponernos en una posición vulnerable porque hemos perdido el respeto a Dios? El respeto a Dios sobre nuestras vidas, el respeto a Dios en nuestras casas, el respeto de Dios en nuestros negocios, en la manera que manejamos ciertas cosas en nuestras vidas. Digan todos conmigo, el respeto de Dios. Entonces, la falta de temor de Dios, fíjate lo que hace. Número 1, normaliza el pecado. Dije, la falta de respeto de Dios normaliza el pecado. Isaías 5:20 dice: qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. En otras palabras, comenzamos a tomar actitudes como no pasa nada. No pasa nada. Kevin DeYoung dijo: la perspectiva de este mundo es todo aquello que hace que el pecado parezca normal y la justicia parezca algo raro. O sea, que mantener ciertos límites parezca algo raro. Número 2, la falta del temor de Dios hace que se pierda dirección espiritual. Ya no hay un rumbo, ya no hay una brújula espiritual, una brújula que nos lleva siempre a Dios. Cuando hay una falta del temor de Dios, se pierde eso. Salmos 14:2 dice: el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no. Todos se desviaron. Nota, hay un desvío. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. En otras palabras, cuando se pierde el temor de Dios, se pierde el rumbo espiritual. Y de repente gente comienza a piratearse con todo tipo de ondas y todo tipo de influencias religiosas y espirituales. ¿Por qué? Porque han perdido el rumbo. Richard Henderson dijo lo siguiente: aquellos que temen a Dios enfrentan la vida sin temor, pero aquellos que no tienen temor a Dios terminan teniendo temor a todo. Temen todo en sus vidas. ¿Por qué? Por la falta de temor. Cuando tú pierdes el rumbo espiritual,
tu vida cae en un caos de temor y inseguridad. Número 3, la tercera cosa que se vive es que personas sin el temor de Dios viven sin límites claros. Dije, viven sin límites claros. Proverbios 29:18. Cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Ya no hay unos límites claros, ya no saben la gente qué sí se debe, qué no se debe. ¿Por causa de qué? Porque perdieron el temor de Dios. Cuando las personas no temen a Dios, dijo Ray Comfort, dijo, terminan entregándose al mal. Entonces, ¿cuántas familias, cuántos hogares están en esa condición? Yo quiero animarte a que escuches el primer principio que establece Proverbios 1:7. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. En otras palabras, el primer pilar que tú y yo tenemos que tener en nuestras vidas es el temor de Dios. El primer principio es el temor del Señor es el principio del conocimiento. En otras palabras, cuando tú pretendes ser una persona inteligente y ser una persona sabia, tenemos que entender lo primero que tenemos que establecer en nuestras vidas para entonces llevarlo a nuestro matrimonio y llevarlo a nuestros hijos y que sea algo que marque los límites de nuestra casa. Es que nosotros tenemos que entender la persona, la gente, la familia, el matrimonio, el hombre, la mujer, el joven, la señorita, más sabio, más que puede existir es la persona que teme a Dios, que respeta a Dios. Escucha lo que dice Proverbios 19:23. El temor del Señor conduce a la vida. El temor del Señor conduce a la vida. Da seguridad y protección contra cualquier daño. Esta es la mejor seguridad que tú y yo le podemos dar a nuestras casas y a nuestras familias. Esto es lo que hace de tu casa y de tu familia una familia menos vulnerable. Cuando somos familias, escucha esto, que manejamos el temor de Dios en nuestras vidas. Vuelvo a repetirte, no es temer que te caiga un rayo del cielo, es tener la conciencia interna de que voy a respetar a Dios en mi vida, de que voy a respetar a Dios en mi matrimonio, voy a respetar a Dios en mi esposa, voy a respetar a Dios en mis hijos, voy a respetar a Dios en mi trabajo, voy a respetar a Dios en mi negocio, en todo lo que yo haga, en todo lo que yo me involucre, voy a respetar a Dios. Es el temor de Dios, es el respeto a Dios. Entonces, ¿qué ocurre cuando crecemos en una cultura donde no existe el temor de Dios? En una cultura familiar donde el temor de Dios no es una práctica, no es algo que se considera. En muchos hogares, gracias a Dios, hay muchos hogares que sí es algo que se intenta guardar y proteger. Pero ¿qué tal cuando creces en hogares donde no existió esto? Yo pienso en mis amigos cubanos que crecieron en una cultura comunista, una cultura donde la intencionalidad era remover a Dios del pensamiento, de la conciencia. ¿Qué ocurre cuando hemos crecido en ambientes tóxicos sin el temor de Dios? ¿Cómo lo desarrollamos? Número 1. Y ese es el principio que tú y yo tenemos que entender por qué hacemos ciertas cosas. Y esto es porque la primera manera que introducimos o reintroducimos el temor de Dios a nuestras vidas es conociendo la palabra de Dios. Dije, es conociendo la palabra. Ser una persona que te metes en la palabra como Cristo creyente o como una persona nueva o como una persona que quizás un tiempo caminaste con el Señor pero luego te apartaste, la parte clave es meterte de nuevo a la palabra. Meterte de nuevo a la palabra. Porque conocer la palabra es conocer la opinión de Dios. Conocer la palabra es conocer la opinión de Dios. Es vivir consciente de qué opina Dios concerniente a nuestras vidas. En Deuteronomio 17:19 dice, esta copia la tendrá siempre a su alcance. Hablando de los reyes que la Biblia está dando instrucción de cómo deben de manejarse los reyes. Los reyes tenían que tener una copia de toda la ley. Ellos tenían que tenerla cerca a ellos. Y nota por qué. Dice, esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor. Nota lo que esto iba a producir. Nota, está diciendo, esta es la manera de salvaguardar tu vida. Es metiéndote a la palabra, conociendo la opinión de Dios. John Bevere dijo, el temor de Dios no es tenerle miedo a Él, es tener miedo de estar lejos de Él. Es tener miedo de estar lejos de Él. Hay algo acerca de cuando tú y yo nos conectamos en la palabra y leemos y tomamos ese tiempo para leer la Biblia, que en automático no solamente produce en nosotros un de Dios, del tamaño de quién es Dios, de su forma de pensar,
sino que produce algo más profundo en nosotros, una conexión con Él, una cercanía con Él. ¿Por qué? Porque acabo de pasar tiempo con Dios. Salmo 119:11, el salmista dijo lo siguiente: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El salmista entendía que la única manera que yo puedo guardar mi vida de hacer aquello que ofende a Dios, de menospreciar a Dios en mi vida, es pasar tiempo en su palabra. Sin esto, nuestras vidas se fundamentan sobre ideas, ideologías. Y sabes que es algo tan inestable las ideas religiosas, es algo tan inestable todas las filosofías religiosas, son tan vacías. ¿Por qué? Porque lo único que produce el sustento que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestra vida necesita es la palabra. Porque la palabra, dice la Biblia, que tan altos como están los cielos de la tierra, así de altos son mis pensamientos de los tuyos. En otras palabras, nutre mi necesidad intelectual. Dije, la palabra es tan vasta y tan profunda que nutre mi necesidad intelectual. Nutre también mi necesidad espiritual. Nutre lo que yo soy en mi interior, en mi carácter, en mi persona. Esa es la riqueza que se encuentra en la palabra. Una persona dijo esto: lo que llena el corazón eventualmente gobierna la vida. Lo que está llenando tu corazón es lo que va a controlar los instintos de tu persona, pero también las cosas de tu vida, los asuntos de tu vida. Entonces, el primer paso para ser gentes que desarrollamos, dilo conmigo, para desarrollar el temor de Dios, el respeto a lo que Dios respeta, a lo que para Dios es importante, es esto: conoce su mente, conoce cómo piensa, lee la Biblia, obsérvalo, observa lo que dice. Observa lo que opina, observa las cosas que Él dice, las cosas que le gustan, las cosas que le disgustan. Obsérvalo a Él. Te vas a enamorar de Él. Así me sucedió a mí a los 19 años, por primera vez en toda mi vida. Pude observar a Dios y me enamoré de Él. Y encendió en mí un fuego que hasta el día de hoy no ha sido apagado por causa de esto, de que me enamoré de Él a través de su palabra. Te lo recomiendo. La segunda cosa, cuando tú y yo vamos a ser intencionales en desarrollar el temor de Dios en nosotros, número 2, lo haces decidiendo obedecer las instrucciones de Dios. Dije, lo haces decidiendo, desarrollas el temor de Dios decidiendo obedecer las instrucciones de Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que Él está tratando con tu vida? ¿Qué cosas te está diciendo? Corrige. ¿Qué cosas está diciendo? ¿Sabes qué? Suelta eso en tu vida. Porque hay veces que tú y yo podemos tener la opinión: a mí me encanta esto y me fascina esto, pero de repente el Espíritu de Dios dentro de ti comienza a hablar a tu corazón y te comienza a decir: ¿sabes qué? A ti te gusta esto, pero esto a mí me lastima. Esto a mí me deshonra. Esto a mí me disgusta. Y es cuando tú y yo comenzamos a hacer esos pequeños cambios que producen grandes resultados en nuestras vidas. Quiero animarte a que seas la clase de persona que para desarrollar el temor de Dios comencemos a obedecer esas pequeñas correcciones que Dios trae a nuestras vidas. Deuteronomio 5:29 dice: oh, si siempre tuvieran un corazón así, estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos. Entonces siempre, nota lo que dice, siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que entender es que hay una conexión directa entre la obediencia y el desarrollo del temor de Dios. No podemos temer a Dios sin obedecerlo. Y no podemos obedecerlo sin ser temerosos de Él. Lo hacemos por eso. ¿Por qué? Porque queremos no fallar. Queremos respetar su presencia. Entonces, respeto su voz cuando trata con mi actitud. Respeto su voz cuando trata los cambios y los ajustes que yo necesito en mi persona. Respeto su voz cuando Él rompe esos silencios. Voy en el auto y de repente Dios trae a mi memoria algo que mal manejé. Algo que mal manejé con mis hijos, algo que mal manejé con una amistad, con una relación. Y es esa corrección pequeña que Él trata conmigo que me lleva a una decisión. Y la decisión que yo tengo que determinar es: voy a obedecer. No importa cuánto me cueste hacer este cambio o este ajuste o soltar esta actitud, voy a obedecer. Dilo conmigo: voy a obedecer. Craig Groeschel dijo lo siguiente: los creyentes a menudo perciben la obediencia a Dios como una prueba diseñada solo para ver si realmente estamos comprometidos con Él.
Pero ¿y qué si está diseñada como la manera en que Dios nos da lo mejor para nosotros? En otras palabras, no solamente la obediencia va a desarrollar o debe de estar fundado sobre ese temor, ese respeto a Dios, pero tener claridad de que muchas veces esos pasos de obediencia, esos ajustes en nuestra actitud, de nuestro corazón, muchas veces son fundamentales para poder conectarnos con todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, cuando vamos a desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas, si no, creciste en una cultura familiar totalmente donde todo se valía, donde se puede hacer cualquier cosa, vivir de cualquier manera, pero entiendes que el temor de Dios es fundamental para proteger tu casa, tu hogar, para cimentarla sobre bases sólidas que van a poder a contrarrestar o estar de pie cuando pasen esas tormentas. La segunda cosa es, número uno, es meternos a la palabra. Número dos, obedecer a Dios. Número tres, viviendo conscientes de las consecuencias. Algo que tú y yo tenemos que siempre tener seguridad es las consecuencias. Siempre habrá consecuencias. No podemos sembrar algo incorrecto y pensar que vamos a cosechar algo positivo. Desafortunadamente, en muchas familias y en muchos círculos, mucha gente le gusta pensar, no, yo puedo hacer lo que me da la gana, que para eso es la gracia de Dios. Sí, mi amigo, la gracia de Dios es la garantía de que Dios nos perdona. Dije, la gracia de Dios es la garantía de que su sacrificio fue más que suficiente por nosotros. Sin embargo, nuestras acciones, las acciones que hacemos en la tierra llevan consigo consecuencias. Desafortunadamente, muchas veces queremos que Dios nos libre de las consecuencias, pero las consecuencias son los resultados de aquello que nosotros mismos decidimos, aquello que tú y yo escogimos. Qué importante es ser la clase de persona que entendemos que si vamos a desarrollar el temor de Dios en nuestras vidas, tenemos que desarrollar algo vital, que es vivir conscientes de las consecuencias. Nota lo que dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. Nota el por qué. Porque fue avisado con tiempo, porque Dios le dijo, viene lluvia, voy a destruir la tierra. Cuando él sabía que había una consecuencia, él en temor, dice la escritura, en temor reverente, respetó lo suficiente a Dios. Escucha esto, que obedeció. Y algunas veces tú y yo, si quieres tener una motivación, que esta sea el no vivir las consecuencias que vienen por vivir una vida ajena a Dios. Nada más observa lo que sucedió en la casa de Elí. Ellos perdieron el temor de Dios. Ellos deberían haber sido personas que eran ejemplo y en lugar de ser ejemplo se volvieron víctimas de la falta del temor de Dios. No solamente murió en un día los hijos de Elí, Elí mismo murió, pero peor que eso, peor que la muerte de esos tres individuos, fue la consecuencia generacional que ellos atrajeron por causa de la falta del temor de Dios. Qué importante entender que Dios está llegando a tiempo a tu vida. Él está llegando a tiempo a dar estas instrucciones. ¿Para qué? Para que conscientes de las consecuencias que pueden ver por falta del temor de Dios, tú y yo tengamos el respeto a su voz, el respeto a sus principios, de tal manera que digamos, Señor, voy a obedecer porque quiero lo que tú tienes para mi casa y para mi familia y quiero evitarme las consecuencias de vivir sin el temor tuyo en mi vida, en mi casa y en mi familia. Proverbios 22:3 dice, el prudente se anticipa al peligro. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre, nota lo que dice, sufre las consecuencias. Mi amigo, o vives una vida pagando consecuencias, o vives una vida con el temor de Dios y el respeto a Dios y evitando las consecuencias que vienen por vivir una vida ajena al temor de Dios. Cuando tú y yo vamos a desarrollar el temor de Dios, en otras palabras, número uno, lo hacemos metiéndonos a la palabra, conociendo la mente de Dios. Número dos, decidiendo obedecer las instrucciones, obedeciendo las cosas que Dios trata con nuestras vidas y en nuestro corazón. Desarrollamos el temor de Dios. Número tres, viviendo conscientes de las consecuencias. Y número cuatro, y termino con esto, viviendo con el ejemplo. ¿Ves, amigo? Una de las cosas que muchas familias hacen es que ellos dicen, ¿sabes qué, hijo? Tú sé diferente. No sigas mi ejemplo. Sin embargo, amigo, amiga, qué importante entender, tus hijos van a seguir tu ejemplo.
porque más fuerte que tus palabras son tus actos. Más importante del conocimiento que tú tengas son las cosas que tú vives. Y es por eso que tú y yo no enseñamos lo que sabemos, multiplicamos lo que somos en nuestras casas y en nuestras familias. Deuteronomio 6:7 dice: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Escucha la siguiente palabra: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nota, está tan consciente de lo que tienes que transmitirle a tus hijos que no tienes espacio de no vivirlo tú mismo, amigo, de no vivirla tú misma, amiga. Qué importante es ser la clase de persona que vivimos lo que predicamos y que estamos tan involucrados en el tema de lo que queremos vivir en nuestras vidas, que no solamente forma parte de nuestras vidas, dilo conmigo, tiene que formar parte de mi vida. No solamente forma parte de tu vida, sino que forma parte de lo que continuamente estás bajándole a tus hijos. Continuamente les estás hablando acerca de ello. Yo le doy gracias a Dios que mi papá no tuvo temor o inseguridad para hablarme de las cosas que yo tenía que evitar en mi vida. Él me habló acerca de lo importante de respetar a las chicas. Él me habló de lo importante de no acostarme, de no andar fornicando, de no andar haciendo cosas incorrectas con el sexo opuesto. Él me habló de ello. Me dijo: hijo, el día, de la manera que me lo planteó mi papá, no es para que tengas claridad, me dijo: el día que yo me entere que tú estás fornicando, ese día te corro de la casa, te me largas aquí, porque yo no voy a permitir que corrompas a toda nuestra familia. Esa fue la manera que mi papá me enseñó a cómo respetar el sexo opuesto. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo no tenemos claridad de las consecuencias y no tenemos claridad del ejemplo, y mi papá fue un hombre que buscó darnos el ejemplo, enseñarnos con su ejemplo. Salmo 101 dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. Tendré cuidado, dilo conmigo, tendré cuidado de llevar una vida intachable. Otra vez, dilo conmigo, tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Viviré con integridad en mi propio hogar. En otras palabras, no voy a enseñarte lo que soy, lo que sé. No voy a hablarte de lo que sé. Te lo voy a demostrar. Voy a vivir un ejemplo de ello. Francisco de Asís dijo lo siguiente: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario, usa palabras. En otras palabras, lo que más predica es nuestras vidas. Termino con esta escritura, 1 Timoteo 4:12, dice: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. La fe que no se modela, rara vez se transfiere. Qué importante es ser personas que modelamos el temor de Dios, que modelamos el respeto a Dios, que somos personas que hemos determinado construir casas sobre la roca. Jesús dijo: el que oye estas palabras y las hace. Le voy a comparar a un hombre, a una mujer que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las tormentas y soplaron los vientos y golpearon esa casa, la casa se mantuvo, la familia se mantuvo. Sé la clase de hombre, la clase de mujer que da seguridad a tu hogar, seguridad a tu familia, seguridad a tus hijos. Desarrolla a tu hogar sobre el pilar del temor de Dios. Con toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, por favor, ahí donde tú estás, dile conmigo: Padre, gracias por tu palabra y por instruirme, Señor, en los principios que para ti son importantes. Perdona toda falta de temor tuyo en mi casa, Señor. Perdona toda falta de temor tuyo en mi vida. Perdona toda falta de temor de ti, Señor, en el contexto en el que yo me desempeño. Padre, perdóname. El día de hoy me vuelvo a ti, dile con todo mi corazón, y te pido, Padre, ten misericordia. Y dame la oportunidad, dame la oportunidad de enseñar en mi hogar, de modelar en mi hogar el temor de ti, Señor. Que tu palabra sea siempre, Señor, lo que mantiene mi corazón sensible a tu voz. Perdona, Señor, todo lo que has hablado, tratado con mi vida, que he desobedecido, porque no te respeté lo suficiente para obedecerte. Perdóname, Señor. Dile: hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Señor Jesús, dile conmigo: sé tú el Señor de mi vida. Que a partir de hoy el señorío tuyo gobierne la forma en que yo llevo mi vida. Perdona mis pecados, borra mi rebelión, perdona toda dureza de mi corazón. Dile con todo tu corazón: Señor, te necesito. Padre, perdona. Padre, restaura. Padre, ten misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad de escuchar y de aprender
a temerte, Señor. Que el temor de ti sea claro en mi hogar. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, familia. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y una súper semana.